Assalamu alaikum, marhaban, bienvenidos a una nueva clase, Darsun Jadid, una nueva lección de lengua árabe nivel básico. Eh, en la anterior lección habíamos estudiado la tamarbuta, esta vez vamos a ir a la indeterminación, una lección necesaria para completar los elementos. Solo faltaría una cuestión más que daremos, o mejor dicho, dos cuestiones más que daremos, para completar todos los elementos necesarios para una lectura completa de la palabra y luego pasar de la palabra a la oración. Y así luego los ejercicios que están diseñados es para repasar todo lo anterior de forma conjunta. Bien. Y luego entenderán ustedes por qué a medida que van avanzando las lecciones. Observen que la indeterminación en español, vamos a pasar a pizarra, es cuando decimos que una palabra o un sustantivo está indeterminado. ¿Cómo se representa eso? Bueno, normalmente tenemos una serie que se llama artículos de indeterminación, que en español tienen o uno, una, unos y unas, ¿vale? Un coche, una casa, unos zapatos, unas casas, ¿no? Bien. En español la indeterminación, o el artículo indeterminado, como queremos llamarlo, indeterminación, vale. Cuando queremos marcar una indeterminación, es decir, asignar una indeterminación a la palabra, utilizamos el artículo indeterminado. Bien. El artículo indeterminado, o el determinante indeterminado, perdón, el artículo indeterminado, nos da mucha información en español. Nos da que es, en este caso es singular, masculino. Aquí nos da que es singular, femenino. Aquí nos dice que es plural, masculino. Y aquí nos dice que es plural, femenino. Bien, en árabe no. En árabe es la palabra la que nos da información sobre el género y el número, pero la indeterminación no nos da ninguna información relacionada con ni el número ni el género. Bien, esa es la primera cosa que tenemos que entender. Bien. La segunda cosa es que la indeterminación en árabe, o tanwin, vamos a escribirlo aquí, tanwin, bien, además de indeterminar, nos da otra información, ya que hay tres formas de indeterminar un sustantivo o un nombre en árabe. Bien, y aquí vamos a introducir una cuestión antes de decir cómo se representa, cuál es la representación de la indeterminación en lengua árabe. Bien. Debe entender que la lengua árabe, aunque esto no nos va a afectar mucho, es decir, no vamos a insistir mucho en el nivel básico, pero sí en los niveles posteriores, la lengua árabe es una lengua declinable. ¿Eso qué significa? Pues igual que el alemán o el ruso o el latín, hay una serie de marcaciones que determinan cuál es la función del sustantivo en la oración. Si está haciendo de sujeto, de complemento, o es un sintagma. Entonces, en español no hay una marca de la declinación de la palabra, sino que la declinación es el contexto de la oración es el que nos da la declinación. Es decir, el contexto de la oración nos dice que si ese nombre o ese sustantivo está haciendo de sujeto o complemento de sujeto, o está haciendo de complemento del verbo, o es un sintagma preposicional, etc. En árabe, la palabra en sí hay una marca que me indica la declinación. Bien, entonces esa declinación, vamos a pasar a la pizarra. Decimos que una palabra es marfua, bien, cuando indica nominativo. Bien, no se asusten porque esto es simplemente para la explicación. Nominativo. Es mansub cuando indica complemento de verbo. Acusativo. Es decir, acusativo. Y es majrur cuando indica genitivo.
Bien. Pregunta. ¿Necesitamos saber todo esto en un principio? No, pero necesitamos saber la idea que es declinar, ¿vale? ¿Qué es la declinación? Para entender por qué una palabra de repente termina en un tipo de vocal o termina en otra distinta, para que no se asusten. Luego aprenderemos cómo se omite, ¿vale? Cómo se omite. Y ya más adelante aprenderemos lo que es el uso. Por lo tanto, la marca del marfu', ¿vale? Suele ser la damma, es decir, la vocal damma al final del nombre. Bien. O la doble damma, que es lo que vamos a estudiar hoy, el tenwin. La marca de al-mansub es la fatha o la doble fatha. Y la marca del majrur es la kasra o la doble kasra. Bien. Bien. ¿Las vocales son las únicas marcas de la creación? No, hay otras marcas que están relacionadas, pero que no las vamos a dar, porque no nos interesa hoy dar la declinación árabe. El objetivo de esta clase no es dar la declinación, ni mucho menos, faltaría más. Eso se dará mucho más adelante en niveles superiores. Simplemente estamos intentando explicar que la lengua árabe, al ser una lengua declinable, tendrá unas marcas en los nombres al final que son generalmente lo que nos va a afectar en un principio a nosotros, al estar aprendiendo árabe básico, que son qué tipo de vocal, con qué tipo de vocal termina la palabra. La palabra, sobre todo, si es un nombre, ¿vale? No estamos hablando de verbos, sino nombres. Y cuando decimos nombres en árabe, son nombres que incluyen sustantivos, adjetivos, muchos adverbios y demás. Entonces, cuando la palabra termina en damma, ¿vale? Al-qalamu, ¿vale? El bolígrafo o el lápiz, según el árabe moderno. Al-kitabu, el libro, pero también puedo decir al-kitaba, el libro, en acusativo. Al-kitabi, el libro, en genitivo. Estoy diciendo el libro en todos los casos. El hecho que termina en u, en i o en a va a depender de la función que está haciendo la palabra verbo, digo la palabra libro, en la oración. Si está haciendo de sujeto, complemento sujeto, o en un enunciado, o si está haciendo un complemento de un verbo, o si es después de una preposición. Entonces, simple y llanamente, la marca vocálica al final de la palabra lo que me designa es qué declinación está haciendo la palabra en ese momento. Bien. Ustedes verán que no voy a insistir porque no tienen por qué saber todo esto. Esto es una idea general para aproximarnos a lo que es la declinación y para poder explicar el tema de hoy, el tanwin. Nada más. Es decir, que no se asusten por empezar a escuchar declinaciones y sintaxis. No estamos dando sintaxis ni mucho menos. Es una idea aproximada, muy resumida, grosso modo, de que una información que me dice que la lengua árabe es una lengua declinable, significa que sus nombres tienen una marca al final que me indica qué función está haciendo esa palabra en la oración. ¿Tengo que saberla? No tengo por qué saberla. En un principio al menos no, ¿vale? En el nivel básico no, ¿vale? ¿Y eso en qué afecta al tanwin? Muy bien. Una palabra que está indeterminada, por ejemplo, libro. Vamos a empezar por libro. Bien. Y así repasamos muchas cosas. Empezamos con la letra kaf. Bien. Más la letra ta. Bien. Más la letra alif. Ajá. Más la letra ba. Bien. La letra kaf lleva la vocal kasra, es decir, se lee ki. Bien. La letra ta lleva una vocal larga, ta. Por eso tiene un alif al lado de prolongación, para prolongar la ta, kita. Y la letra ba, se puede omitir la declinación diciendo kitab, sí, pero nosotros vamos a poner la declinación que le corresponde para aprender qué es el tanwin. Termina en doble damma. Bien. Bien. Entonces, si termina en doble damma, ¿cómo se lee? Bien. La doble damma representa el sonido un. ¿Vale? Y que, por cierto, no tiene nada que ver con esto, ¿eh? Es una coincidencia solamente de sonido. Por lo tanto, se un
Con la ba, ¿cómo se lee? Bun. Bien. Bun. Un. Con la ba. Bun. Así que, si yo repaso cómo se escribía el kaf al principio de la palabra, veo que se transformaba para poder enlazarla con la siguiente, con su correspondiente vocal. Bien. Ki. La cha se podía enlazar perfectamente por la derecha y por la izquierda, así que no hay ningún problema. Y su vocal correspondiente era la a, por lo tanto, cha. Y además es una A prolongada, por lo tanto lleva un alif auxiliar, el alif de la prolongación de la cha. Y al final, al no poder escribir la ba, enlazarla por la izquierda porque el alif no me lo permite, entonces es como si escribiese sola porque está además al final, ¿no? Y lleva un tanwin, ¿bien? Un tanwin, una indeterminación. ¿Y esto qué significa? Bueno, primero vamos a leerlo. Kitabun. Kitabun. ¿Bien? Kitabun. ¿Y qué significa kitabun? Libro o un libro. ¿Bien? Libro, vamos a ponerlo por aquí. Libro o un libro. En ambos casos es indeterminado. ¿Bien? Libro o un libro. Bien. Del mismo modo que yo puedo escribir kitabun, ¿qué es lo que me está indicando esta doble damma? Te está diciendo que simple y llanamente que esta palabra está indeterminada. Estoy diciendo un libro o libro, simple y llanamente, ¿vale? Es decir, no la estoy determinando, no estoy diciendo el libro, estoy diciendo libro o un libro. Bien, y esta marca se llama tanwin. Por lo tanto, cuando hay una palabra que termina en doble vocal, esa doble vocal es el tanwin. Bien, y lo que me está indicando es una cosa tan sencilla que la palabra está indeterminada. Es decir, estoy anunciando la palabra o decir que la palabra no está determinada. Estoy diciendo un libro o libro. Bien. Esta lección la pueden repetir tantas veces como sea necesario hasta que lleguen a entender. Y verán en el fondo que no es tan complicado, ¿no? Así que la palabra, en vez de ser kitabun, también puede ser del mismo modo kitabin. Bien. Y en vez de doble damma, tengo una doble kasra. Bien. Bien, fíjense. Y ahora pongo la doble kasra, perdón. Y leo. ¿Cómo se lee la doble kasra? La doble kasra se lee in. ¿Bien? In. Por lo tanto, con la ba, ¿cómo sería? Bin. ¿Bien? Bin. Kitabin. Kitabin. ¿Y qué diferencia hay entre kitabun y kitabin? En lo que es la lectura, ninguna. Kitabun, perdón, en lo que es el significado, ninguno. Kitabun y kitabin. Libro, libro. O un libro, un libro. Ajá. Entonces, ¿por qué una se escribe con doble damma y la otra con doble kasra? Bien, el hecho de que sea doble damma o doble kasra está indicando que la palabra está haciendo una función distinta en la oración. Bien, a veces la encontraré como kitabun, bien, hada kitabun. Otras veces la encontraré kitabin, fi kitabin, en un libro. Y otras veces la encontraré como kitaban, que es lo que vamos a dar a continuación. En ambos casos, o sea, en todos los casos significa libro o un libro. Pero a veces hace función de sujeto, complemento sujeto o enunciado. Y otras veces hace complemento de sintagma preposicional, significa que va después de una preposición. Por lo tanto, es genitivo en árabe. En árabe los nombres solo tienen 3 declinaciones, a diferencia del latín, el alemán que tiene más. En árabe solo hay 3, nominativo, acusativo, genitivo. Kitabin bien significa también un libro, pero está en caso genitivo. Bien. Y el último caso, tenemos también, lo he dejado para el final por una razón. Bien. Y es
Kitaban. Vale. Kitaban. Vale. Pero aquí no hemos terminado todavía, ¿vale? Bueno, se ve que aquí está un poco exageradamente enfocado. Vamos a ver si tenemos aquí una ayudita. Vale, bien. Un segundito, vamos a ver aquí. Bien. Ahora se ve mejor. Bien. Y tiene una ta, una fatha. Bien. Entonces, kitaban. Aquí la doble fatha tiene una singularidad. Bien. Y es que ustedes verán que el alif tiene muchos usos. Las palabras que terminan en doble fatha hay que añadirles un alif de auxiliar. Bien. Todas las palabras donde quiero marcar la declinación y están en acusativo, yo no tengo por qué saber que está en acusativo en un principio, simplemente es para identificar si quiero escribir una palabra con doble fatha, tendré que añadirle un alif. Por lo tanto, se va a escribir del siguiente modo. Ki, ta, y esta doble fatha necesita un alif auxiliar. Kitaban. Bien. Kitaban. Por lo tanto, yo ya he intuido que la doble fatha se lee an. Bien. Entonces, la doble dama se lee un. La doble casa se lee in. La doble fatha se lee an. Kitabun. Kitabin. Kitaban. Bien. Todos los casos está diciendo exactamente la misma palabra, libro o un libro. Bien. ¿Por qué estas dobles vocales son distintas? Bien, pues porque significan que están marcando un caso de declinación. Un caso nominativo, un caso genitivo y un caso acusativo. Vale. ¿Tengo que saber yo esto en un principio? Es decir, que está marcando un caso nominativo, genitivo, acusativo. No. De hecho, nosotros vamos a aprender a omitir la declinación. Pero es obligatorio, necesario, aprender que existe el tanwin desde un principio. Más adelante es cuando manejaremos la declinación lengua árabe. Y verán que la declinación, aunque suene muy complejo, es una cosa muy, muy sencilla. No tiene mucha ciencia. Entonces, esta lección repítala tantas veces como sea necesario hasta comprenderla. Y ahora pasamos a hacer un ejemplo. A propósito de las declinaciones, cuando muchas veces escuchamos las noticias, los telediarios que hablan un lenguaje periodístico, es decir, de hecho le llaman un árabe periodístico. Y el árabe periodístico está constantemente omitiendo las declinaciones, ¿vale? Por dos motivos. Bueno, aunque un motivo principal, porque muchas veces para no equivocarse de qué declinación estamos hablando. Entonces, en vez de decir kitabun, dicen kitab. ¿Bueno? Eso lo aprenderemos en la lección de omisión, que tiene sus reglas. Los árabes también, cuando finalizan una oración, no declinan, o mejor dicho, no marcan la declinación, sino que omiten. ¿Bien? Cuando hay un punto o se termina la idea de una oración y esa palabra termina en una vocal o doble vocal, entonces la omiten quitando las vocales correspondientes o las declinaciones correspondientes a través de una omisión. Simplemente se pronuncia el sonido de la consonante al final de la palabra. Bien, volvamos entonces a la pizarra. Sé que es un tema que podría parecer complejo para ser un nivel básico, pero donde el objetivo de la clase es simplemente quedarse que las palabras, sobre todo estamos hablando de nombres, no de verbos, las palabras pueden terminar en tanwin, en indeterminación, es decir un libro o libro, pero, o una casa, o cualquier palabra, cualquier sustantivo, nombre o adjetivo, pero que hay que saber que esa indeterminación se puede manifestar de tres formas distintas, depende de la declinación o el caso que le corresponde a esa palabra en esa oración. Normalmente nosotros vamos a manejarnos en el tanwin con la doble damma
¿Por qué? Porque por lo pronto, hasta más adelante veremos que también nos manejaremos con la doble kasra y al final nos manejaremos con la doble fatha, porque por lo pronto lo que vamos a utilizar es simplemente vocabulario, es decir, nombrar las palabras, decir que esto es un libro, esto es una regla, esto es una pizarra, esto es un profesor, esto es un alumno, etcétera. Por lo tanto, siempre será en nominativo. Bien, y cuando veamos el artículo determinado, veremos cómo eso desaparece porque dejará de ser indeterminación y pasará a ser determinación. Vale, entonces voy a quitar aquí esta explicación y vamos a poner algunos ejemplos, ¿vale? Y con esto se disiparán todas las dudas, ¿vale? Por ejemplo, la siguiente palabra está formada, la hemos visto en la lección anterior, por mim, más dal, más ra, más sin, más tamarbuta. ¿Recuerdan la tamarbuta? Bien, la tamarbuta nos indicaba que la palabra era femenino. Bien, que siempre va al final de la palabra y que obliga a la letra anterior a tener fatha. De esta forma repasamos. Bien, las vocales que lleva esta palabra son las siguientes. Aquí tiene fatha, aquí no hay vocal, aquí hay fatha, aquí también hay fatha y aquí hay doble damma, es decir, tanwin de doble damma. Bien. Por lo tanto, ¿cómo se escribe esta palabra antes de leerla? Pues el mim al principio de la palabra pierde el palo este que baja y perfectamente se puede enlazar por la izquierda, no forma parte de esas 6 letras. El dal, que sí forma parte de esas 6 letras, se puede enlazar por la derecha, donde no se puede enlazar es por la izquierda. El ra se puede enlazar por la derecha, pero el dal no lo permite, así que se quedará solo. Y el ra no permite por la izquierda, así que empezará el sin como si fuera el inicio de la palabra. Enlazar por la izquierda no hay ningún problema, y al tamarbuta se escribirá así porque está enlazada. Bien, y aquí tenemos una doble damma. ¿Cómo se lee? Bien, el mim con la fatha se lee ma, el dal no tiene vocal, por lo tanto se lee mad, mad. Y la ra con la fatha se lee ra, mad, ra. La sin con la fatha se lee sa, mad, ra, sa. Y la tamarbuta con la doble damma dijimos que se lee un, ¿verdad? Por lo tanto sería madrasatun. Como la tamarbuta es igual que la ta, con la un se lee tun. Madrasatun. Madrasa no es colegio o escuela, ¿vale? Este es uno de los vocabularios obligatorios en el nivel árabe básico. Colegio o escuela. Bien. Madrasatun. ¿Ok? Es sencillo. Luego aprenderemos nosotros cómo se omite al final la declinación. Madrasatun. Otra palabra, por ejemplo. Bien, empezamos por mim, más otra mim, más ha, más alif, más tamarbuta. Bien, ¿cómo se acaba juntando? Vamos a ver las vocales que lleva. Lleva la vocal kasra, no lleva vocal fatha, el alif prolonga la fatha y la tamarbuta lleva tanwin, damma. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se escribe, perdón? El mim se enlaza sin problema. El siguiente mim también se enlaza sin problema porque no tiene problema de enlazarse ni por la derecha ni por la izquierda. El ha lo mismo se enlaza sin ningún problema. Y el alif se enlaza sin ningún problema. Pero el alif por la izquierda no permite. Por lo tanto, la tamarbuta se quedará aislada. Y se lee mim con mim. Mim, porque esta no tiene vocal, mim, el ha con fatha ha y está prolongado pues mimhatun, mimhatun, y esto significa borrador. Bien, borrador. Bien, mimhatun, borrador para borrar, no un documento que es un borrador, sino para borrar cualquier cosa, ya sea un lápiz o pizarra, ya sea la goma de borrar o el borrador de una pizarra, borrador. Bien, por lo tanto, aquí tengo mimhatun y tengo madrasatun. Esto es
escuela o colegio, una escuela, un colegio o un borrador, pero observarán que ambas palabras en árabe son femenino mientras que en español son masculino. Es decir, que colegio en árabe es madrasatun femenino, mientras que en español es colegio, por lo tanto es masculino. Lo mismo pasa con mimhatun. Mimhatun en árabe es femenino, mientras que en español es masculino. Mimhatun entonces diría que es una palabra indeterminada. ¿Por qué? Porque lleva tanwin, doble vocal al final. En este caso, doble damma. Madrasatun también está indeterminada porque, además de que no lleva el artículo determinado, una de sus marcas es la doble vocal al final de la palabra. En este caso, doble damma. Bien. Madrasatun, mimhatun. Bien. Entonces, con esto creo que ya quedaría claro qué es el tanwin. El tanwin siempre, como resumen, es la doble vocal que lleva los nombres en árabe al final cuando están indeterminados. Bien, ¿qué es una indeterminación? Suele ser que no está determinado o es un enunciado de una palabra. Por ejemplo, digo mesa. Mesa es un enunciado, ¿ya? O una mesa. Es decir, estoy reafirmando de que está indeterminada. Esta marca al final del tanwin son de tres tipos: doble damma, doble fatha o doble kasra. ¿Por qué son de tres tipos? Porque van a depender de la declinación que estamos intentando, definir, ya que la palabra puede jugar diferentes funciones, como es un nominativo, que es un enunciado o algo relacionado con el sujeto, ya sea sujeto en núcleo o su complemento, o puede ser un acusativo, algo que esté relacionado con el verbo, un complemento del verbo, o un genitivo, que en árabe es algo relacionado con lo que va después de la preposición. Bien, entonces por eso puede ser doble damma, doble fatha, doble kasra. Y el caso de doble fatha, la doble a, es decir, an, lleva además un alif auxiliar al final de la palabra. Bien, sé que esta lección ha sido un poco liosa, pero verán que con la práctica se va asentando de una forma muy sencilla, y con los ejercicios que vamos a hacer verán que no es tan complicado. Repitan la lección tantas veces como sea, y ante cualquier duda, como siempre, pueden dejar vuestras preguntas al pie de la lección. Sin más, un saludo de paz. Nos vemos en la próxima lección, inshallah. Ma'as salam wa ila liqa.